Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta llamada octava de Navidad, los 8 días siguientes que hacen eco y que de alguna manera son la prolongación de la misma fiesta de Navidad extendida durante 8 días. La liturgia de la Iglesia nos recuerda hoy a ese gigante, el más joven de todos los apóstoles y el único que no murió mártir. Al final de su vida, vencido por los años, escribiría uno de los textos más hermosos y el último de los libros bíblicos. Hablamos del libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, y hablamos precisamente del apóstol San Juan. A él se le atribuyen 5 libros en el Nuevo Testamento. El primero, el Evangelio según San Juan. Segundo, tercero y cuarto, 3 pequeñas cartas de San Juan. Y el quinto libro, el ya reseñado del Apocalipsis o de las Revelaciones. Sabemos que Juan tiene uno de los títulos más envidiados, permítame la expresión, por cualquier ser humano. Se habla de él como el discípulo amado por Jesús, el discípulo que tuvo la confianza de recostarse en su pecho, el discípulo que fue testigo de excepción junto con Pedro y con Santiago de todos los acontecimientos más importantes en la vida pública de Jesús. Realmente descubrimos en el apóstol San Juan una cantera de mística, de contemplación, de un hombre lleno de la fuerza del fuego de Dios. Sus cartas, y concretamente la que nos trae hoy la liturgia de la Iglesia como primera lectura, nos habla de un verdadero contemplativo, un hombre que con sus ojos, con sus sentidos, con sus manos, palpó la palabra de Dios, la que se hizo visible, la que se manifestó, la que anuncia San Juan con ese fuego en el corazón, la que él escribe para que nuestra alegría sea completa, como nos dirá el texto de la primera carta, tomada del capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero encontramos también en el Evangelio de hoy que él es el joven discípulo que corre junto con Pedro cuando son anunciados por María Magdalena de que la tumba está vacía. Y aunque Juan, por su juventud, corre más rápido, respeta la autoridad, la jerarquía del apóstol Pedro y espera a que él llegue, el apóstol Pedro, para reconocer las vendas aparte y el cuerpo ausente del que está resucitado. Juan es el ejemplo del hombre tierno. Juan es el ejemplo del místico. Juan es el ejemplo del enamorado. Su evangelio es completamente distinto de los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio cargado de simbología. Es un evangelio cargado de metáforas. Es un evangelio cargado de signos. Es el hombre que descubre que a Dios no se le puede describir con palabras, porque las palabras son la cárcel del pensamiento y de alguna manera limitan las experiencias más profundas del corazón. Juan, aquel que vive el destierro en Patmos, que acompaña a la Santísima Virgen María,
muy cerca de Éfeso, en la actual Turquía, donde partirá, según una tradición muy creíble, partirá hacia la eternidad la Virgen Santísima, y luego él escribirá el libro del Apocalipsis, aquel que fue el gran depositario de la promesa de Jesús. Serás el hijo de María y al mismo tiempo serás el custodio. Hijo, he ahí a tu madre. San Juan, este discípulo amado, es el que hoy celebramos. Qué bella fecha poderlo celebrar en esta octava de Navidad. Qué hermosa significación la que tiene esta fiesta de Juan, junto con su hermano Santiago, hombres fogosos, de alguna manera directos en sus expresiones, pero transformados concretamente en el caso de Juan por el amor del resucitado, por el Espíritu del Señor de la vida, por ese Jesús ya no niño, ese Jesús que vive dentro de su corazón, que lo lleva a anunciarlo de una manera distinta, con un fuego inesperado y que está constatado precisamente en su Evangelio, la obra máxima de este querido apóstol. Hoy le damos gracias a Juan por la vida que nos ha enseñado, la palabra hecha carne, como leímos precisamente en el texto de la Navidad, donde hay distintas lecturas para la medianoche, para la aurora, la madrugada y para la misa del día. Aquella palabra hecha carne, aquella palabra que muchos no conocieron, según relata él en el capítulo 1 de su Evangelio, el prólogo, es más, la palabra que muchos rechazaron, pero la palabra que vino a traer luz, paz y salvación a los hombres y mujeres de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todo el mundo. San Juan Apóstol, gracias por tu espiritualidad profunda, gracias por tu mirada evangélica, gracias por la poesía narrada en tu Evangelio, gracias porque nos has enseñado que la palabra ha sido encarnada, que la palabra ha entrado en el torrente de la historia humana, que la palabra de Dios ha venido a salvarnos. Gracias, Juan, nos alegramos contigo. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Los pueblos del mundo entero contemplan la gloria del recién nacido. Amanece la luz para el justo, la alegría para el recto de corazón. Alegrémonos, hombres justos, con el Señor, celebremos su santo nombre. Nos dirá el Salmo 97 de la liturgia de este día. Alegrémonos porque el Señor reina. La tierra se goza, las islas innumerables están de júbilo. Tiniebla y nube rodean la gloria de Dios. Justicia y derecho sostienen su trono. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Que soy capaz, porque te amo
necesito darme a ti, ponerme en tus manos. Sin limitación y sin medida, Con confianza infinita, porque eres mi Padre. me pongo en tus manos. Darse en su pecho. El discípulo que fue testigo de excepción junto con Pedro y con Santiago de todos los acontecimientos más importantes en la vida pública de Jesús. Realmente descubrimos en el apóstol San Juan una cantera de mística, de contemplación, de un hombre lleno de la fuerza del fuego de Dios. Sus cartas, y concretamente la que nos trae hoy la liturgia de la Iglesia como primera lectura, nos habla de un verdadero contemplativo, un hombre que con sus ojos, con sus sentidos, con sus manos, palpó la palabra de Dios, la que se hizo visible, la que se manifestó, la que anuncia San Juan con ese fuego en el corazón, la que él escribe para que nuestra alegría sea completa, como nos dirá el texto de la primera carta, tomada del capítulo 1, versículos 1 al 4. Pero encontramos también en el Evangelio de hoy que él es el joven discípulo que corre junto con Pedro cuando son anunciados por María Magdalena de que la tumba está vacía. Y aunque Egipcis, aquel que fue el gran depositario de la promesa de Jesús, serás el hijo de María y al mismo tiempo serás el custodio, hijo, he ahí a tu madre. San Juan, este discípulo amado, es el que hoy celebramos. Qué bella fecha poderlo celebrar en esta octava de Navidad. Qué hermosa significación la que tiene esta fiesta de Juan, junto con su hermano Santiago, hombres fogosos, de alguna manera directos en sus expresiones, pero transformados concretamente en el caso de Juan, por el amor del resucitado, por el Espíritu del Señor de la vida, por ese Jesús ya no niño, ese Jesús que vive dentro de su corazón, que lo lleva a anunciarlo de una manera distinta, con un fuego inesperado y que está constatado precisamente en su Evangelio, la obra máxima de este querido apóstol. Hoy le damos gracias a Juan por la vida que nos ha enseñado, la palabra hecha carne, como leímos precisamente en el texto de la Navidad, donde hay distintas lecturas para la medianoche, para la aurora, la madrugada y para la misa del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en esta llamada octava de Navidad, los 8 días siguientes que hacen eco y que de alguna manera son la prolongación de la misma fiesta de Navidad extendida durante 8 días. La liturgia de la Iglesia nos recuerda hoy a ese gigante, el más joven de todos los apóstoles
y el único que no murió mártir. Al final de su vida, vencido por los años, escribiría uno de los textos más hermosos y el último de los libros bíblicos. Hablamos del libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, y hablamos precisamente del apóstol San Juan. A él se le atribuyen 5 libros en el Nuevo Testamento. El primero, el Evangelio según San Juan. Segundo, tercero y cuarto, 3 pequeñas cartas de San Juan. Y el quinto libro, el ya reseñado del Apocalipsis o de las Revelaciones. Sabemos que Juan tiene uno de los títulos más envidiados, permítame la expresión, por cualquier ser humano. Se habla de él como el discípulo amado por Jesús. El discípulo que tuvo la confianza de recostar Juan por su juventud, corre más rápido, respeta la autoridad, la jerarquía del apóstol Pedro y espera a que él llegue, el apóstol Pedro, para reconocer las vendas aparte y el cuerpo ausente del que está resucitado. Juan es el ejemplo del hombre tierno. Juan es el ejemplo del místico. Juan es el ejemplo del enamorado. Su evangelio es completamente distinto de los llamados evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Es un evangelio cargado de simbología, es un evangelio cargado de metáforas, es un evangelio cargado de signos. Es el hombre que descubre que a Dios no se le puede describir con palabras, porque las palabras son la cárcel del pensamiento y de alguna manera limitan las experiencias más profundas del corazón. Juan, aquel que vive el destierro en Patmos, que acompaña a la Santísima Virgen María muy cerca de Éfeso, en la actual Turquía, donde partirá, según una tradición muy creíble, partirá hacia la eternidad la Virgen Santísima, y luego él escribirá el libro del Apocalipsis.